Y quisiera en esta mañana, muy particularmente, tarde ya, hablarles en base a una pregunta. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para nosotros los creyentes? Hemos hablado muchas veces sobre este tema y obviamente que la Semana Santa es un tema recurrente para hablar de la resurrección de Cristo. Y no lo hacemos solo en esta oportunidad, sino que en muchas oportunidades. Mis amados hermanos, el Evangelio está centrado en Jesús y lo que es y significa. Jesús solo lo podemos descubrir a través precisamente de la resurrección. No hay otro tema tan apasionante, tan glorioso y tan grande como la resurrección. El nacimiento de Cristo fue importante, ciertamente, crucial, cambió la historia. Los hechos magníficos de Cristo a través de su presencia milagrosa, multiplicando los panes y los peces, fue extraordinaria. Su predicación, su mensaje fue extraordinario, pero nada se compara con la resurrección. El cristianismo se puede resumir solo en 3 palabras. Jesús ha resucitado. Estas 3 palabras marcan la diferencia en la vida de toda persona. Este es el límite, queridos amigos y hermanos, en toda la vida del ser humano. Creer o no creer en la resurrección de Cristo. Para quien no cree, la resurrección es algo que no tiene lógica. Es un invento. Pero para quien cree en la resurrección, este hecho es lo más importante en la historia de la humanidad. Es la confirmación de que la salvación del hombre no es una ilusión, sino una realidad. Es la victoria sobre el mal. La resurrección, amigos y hermanos, de Jesús encontró a los discípulos en un estado de ánimo muy bajo, más bien llenos de desilusiones, porque todo había terminado sin mayor trascendencia. Ellos tenían fijos sus ojos en algo extraordinario, que el caminar, el peregrinar de Cristo junto a ellos les traería un gozo inefable de libertad del yugo opresor romano. Tenían esa visión puesta muy clara en sus mentes. Después de tantos años de esclavitud, ellos veían a Cristo como el libertador político que estaba dispuesto a llevarles adelante en una revolución de conquista del territorio y todo lo demás que eso implicaba. No había ninguno que manifestara un dejo de alegría al ver que todo esto había sido truncado por la muerte de Cristo. Por el contrario, entonces su rostro denotaba tristeza, y hay pasajes de la Escritura que denotan que muchos de ellos volvieron a sus casas tremendamente acongojados, deprimidos. El trabajo, amados hermanos, de la resurrección siempre estuvo en el mensaje de Cristo. El tema mismo de esto estuvo permanentemente rodeando el mensaje. Les habló de que Él iba a morir, de que iba a resucitar, que al tercer día Él tomaría su cuerpo y se levantaría. Pero ellos estaban en otra sintonía. Al parecer, todo el mensaje de la resurrección de Cristo durante todo este periodo en el cual Cristo estuvo con ellos no se dieron cuenta. No caló en la mente de los discípulos. Su muerte anuló toda esperanza. Toda, absolutamente toda. Estaban muy tristes, muy desilusionados. La tarea de Jesús, ¿cuál fue entonces, amigos? No fue fácil. La reconquista de la confianza. Reconquistar la confianza del ser humano no es fácil. No lo es cuando una persona está tan angustiada. Cuando una persona está tan doblegada por el desánimo. Conquistar esa confianza no le fue fácil a Jesús. El trabajo de Jesús, de este Jesús maravilloso, resucitado, el trabajo que Él tuvo que hacer
con sus discípulos fue muy grande, muy grande. Hasta el punto que Jesús, cuando se encuentra con ellos en un momento determinado, la Biblia nos enseña, los testamentos nos enseñan, en el capítulo 24, para ser más preciso, y en los versículos 25-26, nos habla de lo siguiente. Allí aparece una reprensión, o sea, estaban tan ensimismados en su tristeza, estaban tan cabizbajos, tan deprimidos, que aún estando presente Jesús con ellos, no se daban cuenta de lo maravilloso que era la resurrección, hasta el punto que Él tuvo que levantar la voz y volverlos en sí, reprenderlos duramente. Dice la Biblia, nosotros esperamos que Él fuera el libertador. Más arriba habla, dice, no era necesario que el Mesías padeciera. Esto para entrar en su gloria. El versículo 38 dice, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? O sea, cuando una persona está profundamente tomada de su desgano, de su tristeza, de su momento de irse hacia adentro y desconfianza, qué difícil es recordar las palabras del Maestro que tantas veces nos ha dicho que Él siempre está y estaría con nosotros, aún en los momentos más angustiantes de soledad, de enfermedad, de abandono. Reconquistar el corazón de esa persona cuesta, no cabe duda alguna. Retomar la senda de la confianza, de la credibilidad, de la esperanza en el poder y la gracia de Dios cuando está pasando momentos de angustia. Así estaban los discípulos. Estaban tan tristes, tan acongojados que no se daban cuenta que Jesús estaba allí. ¿Por qué se habían desilusionado tanto los discípulos? Justamente por lo que dije anterior. Ellos estaban esperando que Jesús los libertara, no tan solamente en el alma, sino también en lo político, en lo social, que pudiera venir entonces la libertad para ellos. Y decían ellos, bien, ha pasado ya 3 días, ha pasado de un día, ha pasado el segundo, tercero, y todo sigue igual. Esto es lo increíble, queridos amigos y hermanos, de la resurrección. Jesús resucita, y para ellos esto es tremendamente inesperado. Pero todo cambió cuando comenzaron a entender lo que significaba para ellos la resurrección. Y cuando lo hicieron, pasaron de un conocimiento superficial a una entrega total, incluso de su propia vida. Amigos y hermanos, la resurrección restituyó la vida de Pedro y a todos sus compañeros de fe, convirtiéndolos en tenaces propagadores del evangelio de la salvación. El mensaje que ahora llena sus corazones era: Jesús ha resucitado. La visión había transformado, se había transformado completamente. ¿Por qué razón sucedió esto? Porque el evangelio de Cristo se hizo carne en sus vidas y transformó sus corazones, conquistó sus corazones. Y sigue conquistando los corazones de mucha gente hasta el día de hoy. La resurrección de Cristo, el que Él se haya levantado de los muertos, sigue conquistando el corazón de mucha gente, entre ellos usted y yo. La vida de Pablo fue conquistada, este acérrimo perseguidor de la iglesia. Y luego él hace una tremenda defensa, maravillosa defensa de la resurrección cuando se enfrenta ante los judíos. Libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 14 y 15, él dice lo siguiente: si Cristo, si el Señor no hubiera resucitado, nuestra predicación, dice él, y también nosotros podemos decirlo hasta los días de hoy, es inútil. ¿Qué significa inútil? Carente de sentido. Y la fe
de ustedes y la fe de Él resultaría inútil. La fe de cada uno de los apóstoles y los predicadores de hoy resultaría inútil. Estaríamos mintiendo acerca de Dios. Y si retrocedemos un poco más en los versículos 3 al 8, Pablo también dice esto: porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según lo que estaba profetizado en las Escrituras, que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y más tarde a los 12 discípulos. Después se apareció a más de 500 personas juntos, la mayoría de las cuales viven todavía, dando a entender Pablo que pueden dar testimonio de esa aparición, de esta resurrección de Cristo. Otros ciertamente ya han muerto. Después, dice Pablo, se le apareció a Santiago, el apóstol, después a todos los apóstoles, y por último, dice Pablo, como un abortivo con un aborto, a mí, se me aparece a mí. En otras palabras, según la nueva traducción viviente, dice: lo vio, lo vieron. El apóstol emplea aquí los verbos vinieron, vieron y apareció, para hacernos entender que la resurrección es un hecho real, amigos y hermanos, no es un sueño o no es una simple visión. En el Nuevo Testamento la palabra resurrección se expresa con varias palabras: exaltación, glorificación, ascensión y señorío. Para comprender lo que sucedió, vale la pena ver primero lo que no es la resurrección. Número 1, no es revivir, es decir, volver a la vida terrenal como antes. Eso fue lo que vivieron Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, como la hija de Jairo. Su cuerpo volvió a la vida milagrosamente, producto del poder y la gracia de Dios. Pero luego volvieron a morir, ciertamente, como toda persona. Tampoco se trata de una reencarnación, como admite el hinduismo o el budismo, que consiste en la transmigración del alma a otro cuerpo distinto. El cuerpo de Jesús sigue siendo el mismo, pero transformado, glorificado. Número 3, tampoco es un recuerdo vivo de Jesús que habría provocado en sus discípulos la convicción de que seguía presente, porque fue el encuentro con Jesús resucitado fue el que cambió su vida, la vida de los discípulos. Y una cuarta cosa importante entender: tampoco se trató de una realidad inventada por los discípulos, creando con ello un fraude o una alucinación. Después de la muerte de Jesús, amigos y hermanos, los discípulos estaban tristes, miedosos, incrédulos, escépticos. Por lo tanto, no estaban en condiciones de inventar nada. Entonces, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué significa la resurrección de Jesús para nosotros? Pablo, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, nos dice un versículo maravilloso, el cual conquistó nuestros corazones. Si tus labios, dice Pablo, profesan, si tus labios confiesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. Por lo tanto, la resurrección no solo tiene consecuencias para la persona de Jesucristo, sino también para cada uno de nosotros que en esta hora estamos escuchando esta palabra. ¿Y cuáles son las consecuencias? Quiero recalcarlas en esta hora para que usted se regocije en la gracia de la resurrección para cada uno de nosotros. Y si usted aún no ha creído en el poder de Cristo, pueda creerlo, pueda ser
experimentar la resurrección del Señor y que también murió por usted. Primero, la resurrección de Jesús nos da la oportunidad de nueva vida. ¿Por qué? Porque nos reconcilia con Dios nuestro Padre. Cuando Jesús resucitó, nos llevó a su propósito, ser transformados a su imagen. Esto queda muy bien ilustrado con lo sucedido con la sanidad del lisiado que pedía limosna a la entrada del templo. El apóstol Pedro le dio lo mejor que tenía, el regalo del Cristo resucitado. No tengo plata ni oro. Yo te doy lo que tengo y lo que bien me ha hecho a mí, le dice Pedro. En el nombre de Jesucristo, aquel que me devolvió la vida, aquel que me conquistó, aquel que me reencantó, aquel que me hizo su hijo. Yo te digo a ti, le dijo Pedro, ponte de pie, ponte de pie. Esto es lo que sucede con el que cree en el poder de la resurrección. Su salud es restaurada, el gozo es pleno. Esto es lo que hace alabar a Dios y es señal de la nueva vida. A través del poder de la resurrección, el hombre recuperó su libertad. Segundo, la resurrección de Jesús es el cumplimiento de la esperanza de que hay vida más allá de la vida humana. El hombre no está acostumbrado a morir. Siempre está soñando con vivir muchos años. Pero la experiencia de la vida muchas veces nos amarga esos sueños y la muerte aparece cuando menos lo esperamos. Y sin darnos cuenta, entonces aparecen los sufrimientos, aparecen entonces las situaciones adversas. Pero ahora, todo cristiano ha descubierto que el dolor y la muerte no son la última palabra, que la vida no es el enigma sin meta ni salida. Lo que le pasó a Jesús, amigos y hermanos, morir y resucitar, también nos pasará a nosotros, obviamente de otra manera, porque Jesús es único. Su resurrección es fundamento y garantía de que en un momento determinado, si somos fieles hasta la muerte, después de la muerte tendremos vida. La resurrección de Jesús nos da una nueva luz para soportar las dificultades de la vida. Amados, Dios no creó hijos que acaben en el sufrimiento y la muerte. Amados, la Biblia dice que nuestras cruces acabarán en felicidad, que nuestro llanto se convertirá en gozo y que los que hoy luchan para ser buenos hombres o buenas mujeres, un día lo van a lograr, un día van a disfrutar con el Padre que es perfecto. Que todos los que creen en Cristo, que todos los que hoy le siguen, un día sabrán lo que es plenamente vivir en la presencia del Dios Santo y Eterno. Que todos los que tienen sed de amor, un día quedarán saciados, porque Cristo fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Y una última cosa que quiero compartirles en esta hora: la resurrección de Jesús hace posible nuestro encuentro con Él. Lo glorioso de su resurrección es que hace posible que Jesús esté sentado a la diestra del Padre e interceda por nosotros cada día y nos acompañe en nuestro peregrinar. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice lo siguiente: y yo me regocijo en esta declaración de Jesús, la creo con todo mi corazón y invito a usted y a cada quien está escuchando en esta hora y viendo que la crea con todo su corazón. Dice la palabra: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que pasa en este mundo, lo que sucede en este mundo, si es a través de una pandemia, si es a través de algo diferente, nada puede obstaculizar que la presencia de Dios, que la promesa de Dios dicha aquí en Mateo, se cumple en ti y en mí. La presencia de Dios ahora mismo está en tu vida. Ahora mismo te está cuidando.
Ahora mismo está guardando tu familia. Ahora mismo está guardando tus hijos, tus nietos, donde quiera que estén. Ese Dios poderoso está contigo guardándote. ¿Por qué razón? Porque Jesús resucitó. Porque Jesús ganó esa promesa para ti. Esa es la verdad. Hoy celebramos la cena del Señor, que es producto justamente de su resurrección, de su ascensión, de su glorificación, de su estar en el Padre. Hoy Jesús, producto de la resurrección, está a la diestra de Jesús. ¿Y sabe lo que hace? Está orando por ti. Está extendiendo su mano por ti. Si estás solo o sola en esta hora, en tu habitación, donde quiera que estés, allí la mano de Dios se posa contigo. Creo que Dios lo está haciendo en esta hora. Creo que Dios te abraza. Creo que Dios te bendice. Creo que Dios llena tu corazón con su presencia. Y por eso quiero orar en esta hora. Porque su espíritu trasciende todos los lugares. Porque su espíritu alcanza a los más recónditos lugares de soledad de tu corazón. Jesús ganó este espacio para ti. Jesús resucitó y porque Él vive, hoy día tú tienes vida. Yo te invito en esta hora a que me acompañes a orar y a darle gracias a Dios por el poder de la resurrección. Bendito Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de bondad. Desde el momento en que tú creaste al hombre, desde el momento en que tú pusiste tu aliento de vida en este hombre y en esta mujer, fueron tu preocupación. Aun cuando el hombre desobedeció, aun cuando el hombre se apartó de tus caminos y lo sigue haciendo a través del tiempo, tú siempre estás con tus manos abiertas para alcanzarlo, para bendecirlo, para perdonarlo. Y luego, Señor, a través de la venida de tu amado Hijo Jesucristo y la muerte y resurrección de Él, hemos logrado, Señor, no solo el perdón de nuestros pecados, sino también la seguridad de que producto de ese perdón y de esa resurrección de tu Hijo amado, podemos alcanzar vida eterna y estar un día en tu presencia. Permite, Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas que está viendo este programa, los amigos que están viendo y escuchando este programa, puedan creer en lo que tú hiciste por nosotros, puedan aceptar tu sacrificio magno, glorioso, maravilloso, que puedan caer rendidos delante de ti, reconociendo cuán grande y maravilloso eres tú. Cuando ahora nos disponemos, Señor, a participar simbólicamente de la sangre derramada por ti y de tu cuerpo partido por ti, que podamos hacerlo con tal recogimiento, que reconozcamos en nuestro corazón la maravillosa oportunidad que tú nos brindas de ser llamados tus hijos, no por méritos propios, sino por los que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, nuestro amado y suficiente Salvador. Amén y amén.